Esta noche entramos en territorio peligroso, el cementerio de tus antiguas ambiciones. Ya sabes, ese lugar donde tus sueños fueron a morir justo después de que encontraste la iluminación. Porque nada dice evolución espiritual como perder todo deseo de participar en tu propia existencia. Aquí está la trinidad de síntomas: posdespertar, aplanamiento emocional, aburrimiento existencial y esa persistente sensación de que preocuparte por algo está de alguna manera por debajo de tu conciencia evolucionada. Has trascendido el apego, felicidades. También has trascendido las ganas de vivir. Olvídate del consejo de sigue tu dicha. Tu dicha aparentemente empacó sus maletas y se mudó a una dimensión donde la motivación aún existe. Dices que has encontrado la paz interior, pero ni siquiera puedes reunir la energía para cambiar las sábanas. Eso no es iluminación, es depresión, usando un cojín de meditación. Tus maestros espirituales te prometieron liberación, pero nadie mencionó que serías liberado de la experiencia humana básica de querer cosas. Ahora te sientas ahí cósmicamente consciente y totalmente desmotivado, preguntándote si Buda alguna vez tuvo problemas para levantarse de la cama. Así que antes de que te acomodes en tu limbo existencial, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y házmelo saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde todo el mundo, especialmente a las 3 a.m., cuando la crisis espiritual golpea con más fuerza. Atenúa las luces, silencia tu teléfono y prepara tu ego para algunas verdades incómodas. Ya no estás en tu recámara, estás dentro de la mente de alguien que alcanzó el despertar espiritual e inmediatamente deseó poder devolverlo por crédito en la tienda. La buena noticia: tu alma no está rota, solo confundida. La mala noticia: ha estado leyendo demasiados libros de autoayuda espiritual y ahora piensa que querer cosas es espiritualmente incorrecto. Esta exploración es para cualquiera que cambió sus deseos humanos por conciencia cósmica y ahora siente que está sonámbulo a través de su propia vida. Para aquellos que descubrieron el amor universal, pero de alguna manera perdieron la capacidad de amar su café de la mañana. Para los espiritualmente despiertos que están más dormidos de lo que jamás han estado. Lo que vamos a descubrir esta noche desafía todo lo que te han dicho sobre el crecimiento espiritual. Porque tal vez, solo tal vez el problema no es que no hayas despertado lo suficiente. Tal vez el problema es que has despertado tan fuerte que olvidaste cómo ser humano. Carl Jung entendió algo que la mayoría de los maestros espirituales convenientemente ignoran. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero esto es lo que no anunció en el folleto. Llegar a ser quien realmente eres a menudo requiere desmantelar a quien pensabas que se suponía que debías ser. Y a veces en ese proceso de desmantelamiento, accidentalmente tiras las partes de ti mismo que realmente sabían cómo querer cosas. La ironía es exquisita, en verdad. Pasaste años buscando el despertar, y cuando finalmente lo encontraste, te despertó. De tu propia vida. Alcanzaste la meta espiritual definitiva, el desapego completo. Desafortunadamente, te desapegaste de todo, incluyendo tu propio pulso. Seamos claros sobre lo que te pasó. No trascendiste la experiencia humana. Te disociaste de ella. Hay una diferencia entre el desapego espiritual y el entumecimiento emocional, pero pueden sentirse notablemente similares a las 2 a.m. cuando estás mirando al techo preguntándote por qué nada te emociona más. Verás, la mayoría de la búsqueda espiritual es en realidad una sofisticada evitación. No buscaste la iluminación porque amabas tanto la vida que querías experimentarla más plenamente. Buscaste la iluminación porque la vida dolía y alguien te dijo que el despertar haría que dejara de doler. Técnicamente tenían razón. Dejó de doler. También detuvo todo lo demás. Esto es lo que Jung llamó el problema de la actitud. Cuando nos identificamos demasiado con lo trascendente, perdemos el contacto con lo personal. Cuando nos involucramos demasiado en no ser nadie, olvidamos
cómo ser alguien. Tu identidad espiritual se volvió tan refinada que refinó tu capacidad para querer cosas humanas desordenadas. El camino espiritual te prometió libertad del sufrimiento, pero nadie mencionó que el sufrimiento y la vitalidad a menudo comparten las mismas vías neurológicas. Cuando adormeciste uno accidentalmente, adormeciste el otro. Ahora eres libre del sufrimiento, pero también eres libre de la emoción, la pasión, la curiosidad y la fuerza vital básica que hace que la existencia valga la pena experimentar. Considera esto. Tal vez tu falta de motivación no es un problema espiritual que deba resolverse. Tal vez sea información. Tal vez tu alma está en huelga porque está cansada de ser administrada por tu ego espiritual. Tal vez se niega a participar en una vida que ha sido tan completamente espiritualizada que no queda espacio para el desorden humano espontáneo. Has estado tratando tus deseos como comida rápida espiritual, impulsos insalubres que deben ser trascendidos en lugar de mensajes que deben ser decodificados. Pero el deseo no es el enemigo de la iluminación, es la brújula. Cuando pierdes contacto con lo que quieres, pierdes contacto con quién eres. Y cuando pierdes contacto con quién eres, el despertar se convierte en otra forma de sonambulismo. El vacío post-despertar no es una fase temporal que eventualmente trascenderás. Es un descenso necesario al inframundo de tu propia psique, donde todas las partes de ti mismo que intentaste espiritualizar están esperando en las sombras. Jung llamó a esto el encuentro con la sombra, pero podría haberlo llamado el encuentro con tu propia humanidad. En tu prisa por iluminarte accidentalmente, te descorporalizaste. Alcanzaste el ideal espiritual de no apego, pero te apegaste al no apego tan completamente que te desapegaste de tu propia fuerza vital. Eres como un monje que logró la perfecta castidad, pero olvidó que la creatividad y la sexualidad comparten la misma energía raíz. Cuando cortas uno, a menudo cortas el otro. El vacío que estás experimentando no es la nada, es la plenitud que te has enseñado a no sentir. No es la ausencia de deseo, es la presencia de deseo que has anestesiado espiritualmente. Debajo de tu ecuanimidad iluminada hay un ser humano que aún quiere cosas, aún siente cosas, aún necesita cosas, pero que ha sido convencido de que querer sentir y necesitar son signos de inmadurez espiritual. Aquí es donde el bypass espiritual revela su verdadero costo. Usaste el despertar como una forma de evitar el trabajo desordenado de ser humano, y ahora estás atrapado en un espacio liminal, donde eres demasiado consciente para ser inconsciente, pero demasiado desapegado para estar vivo. No eres completamente humano ni completamente trascendente. Eres un refugiado espiritual sin hogar en tu propia existencia. Los maestros que te guiaron a este punto no mintieron cuando hablaron de la trascendencia, pero olvidaron mencionar que la verdadera trascendencia incluye en lugar de excluir, abarca en lugar de abandonar, integra en lugar de evadir. La trascendencia, ¿qué lograste? Es solo la mitad del viaje. La otra mitad implica volver a bajar de la montaña y aprender a ser humano con tu conciencia iluminada intacta. El bypass espiritual es real y has estado viviendo en él. Has usado conceptos como rendirse a lo que es y dejar ir el apego para evitar el trabajo incómodo de realmente involucrarte con tu vida. Has convertido la sabiduría espiritual en anestesia espiritual. Esto es lo que nadie te dijo sobre la depresión post-despertar. No es una señal de que estés haciendo mal la espiritualidad. A menudo es una señal de que la estás haciendo demasiado bien. Te has vuelto tan bueno en no ser nadie que has olvidado cómo ser alguien. Has dominado el arte del no apego hasta el punto de no estar apegado a tu propia existencia. Pero aquí está el giro que lo cambia todo. La misma conciencia que puede desprenderse del deseo, también puede elegir volver a comprometerse con él. La misma conciencia que puede ser testigo de los pensamientos, también puede elegir qué pensamientos energizar. No estás estancado en el limbo espiritual porque estés roto, estás estancado porque no has aprendido a usar tu conciencia despierta para crear conscientemente compromiso. La solución no es más práctica espiritual. La solución es poner tu
Conciencia espiritual en contacto con tu humanidad mamífera. Es usar tu conciencia expandida, no para escapar de la experiencia humana, sino para tenerla más plenamente. Es reconocer que la iluminación sin encarnación es solo disociación sofisticada. Piensa en lo que le pasó a tu relación con el deseo. Antes del despertar, tus deseos a menudo eran compulsivos, impulsados por patrones inconscientes de búsqueda de satisfacción a través de medios externos. Tu práctica espiritual identificó correctamente esto como una fuente de sufrimiento. Pero en lugar de aprender a desear conscientemente, desechaste el deseo por completo. En lugar de aprender a querer cosas desde la totalidad, en lugar de la vacuidad, decidiste que querer en sí mismo era el problema. Esto es como solucionar el problema de las malas relaciones al no tener relaciones nunca más. Técnicamente, no te lastimarán las parejas tóxicas, pero tampoco experimentarás amor, intimidad, crecimiento o conexión. Has resuelto el problema del deseo inconsciente, volviéndote inconsciente del deseo por completo. Los maestros espirituales que te guiaron a este punto tenían buenas intenciones, pero te dieron un mapa diseñado para monjes, no para personas que intentan vivir vidas integradas en el mundo. La espiritualidad monástica está diseñada para personas que han elegido minimizar su compromiso con las preocupaciones mundanas. Pero tú no eres un monje, eres un ser humano que intenta vivir una vida plena con conciencia espiritual, y eso requiere un enfoque completamente diferente. La paz que lograste no es paz real, es la paz del cementerio. La paz real puede coexistir con la emoción, la pasión, la creatividad, y sí, incluso el deseo saludable. La paz que estás experimentando es la paz de alguien que se ha adormecido para evitar sentir todo el espectro de la experiencia humana. No es trascendencia, es disociación con una etiqueta espiritual. Considera cómo te relacionas con tus propias emociones ahora. Antes del despertar, podrías haberte sentido abrumado por ellas, identificado con ellas o controlado por ellas. Tu práctica espiritual te enseñó correctamente a observarlas sin ser consumido por ellas. Pero en algún momento del camino, observar se convirtió en evitar y presenciar se convirtió en adormecerse. Aprendiste a observar tus emociones desde tanta distancia que dejaste de sentirlas por completo. Este entumecimiento emocional se extiende a todo lo demás en tu vida. Puedes observar la belleza sin ser conmovido por ella. Puedes ser testigo del sufrimiento sin estar motivado para ayudar. Puedes ver pasar oportunidades sin sentir ningún impulso de participar. Te has convertido en un espectador espiritual en tu propia vida, observando todo desde las gradas de tu conciencia iluminada. El problema no es que te hayas vuelto demasiado espiritual. El problema es que te has vuelto espiritual de una manera que excluye en lugar de incluir tu humanidad. Has usado la espiritualidad como una forma de evitar la vulnerabilidad, la incertidumbre y el desorden que conlleva estar completamente vivo. Has creado una identidad espiritual que es tan refinada que no puede sobrevivir el contacto con la vida real. Esto es lo que Jung quiso decir cuando escribió sobre los peligros del desarrollo unilateral. Cuando la conciencia se identifica demasiado con cualquier aspecto de la psique, incluido el aspecto espiritual, pierde el contacto con la totalidad que es el verdadero objetivo de la individuación. Tu desarrollo espiritual se ha vuelto tan especializado que ha olvidado cómo integrarse con tu desarrollo humano. La anestesia que estás experimentando no es permanente, pero permanecerá siempre y cuando continúes usando tus conocimientos espirituales para evitar, en lugar de mejorar tu experiencia humana. El camino a seguir implica aprender a usar tu conciencia. Despierta no como una escapatoria de la vida, sino como una forma de involucrarte con la vida de manera más completa, consciente y auténtica. Jung habló de individuación, el proceso de volverse completo, integrando todos los aspectos de la psique, incluidas las partes que preferimos trascender. Tu viaje espiritual se estancó porque se convirtió en trascender en lugar de integrar. Intentaste convertirte en pura conciencia, pero la conciencia sin forma
Es como la luz sin un objeto que iluminar técnicamente presente, pero funcionalmente inútil. El camino a seguir no se trata de reavivar tus viejas motivaciones. Esas a menudo eran impulsadas por patrones inconscientes de todos modos. El camino a seguir se trata de descubrir cómo es el compromiso auténtico cuando emerge de la conciencia en lugar de la compulsión. Se trata de aprender a querer cosas no porque las necesites para completarte, sino porque querer en sí mismo es una de las formas en que la conciencia expresa su creatividad. Pero hay un componente neurológico para tu aplanamiento espiritual del que nadie habla en los círculos espirituales. El sistema de dopamina de tu cerebro, la base neuroquímica de la motivación, la anticipación y la búsqueda de recompensas, ha sido fundamentalmente alterado por tu práctica espiritual, y no necesariamente de una buena manera. Piensa de esta manera: has estado tratando la motivación como si fuera espiritual o material pura o contaminada. Pero la motivación es en realidad energía neutral que toma el color de la conciencia que la dirige. Una persona consciente puede querer cosas conscientemente. Una persona inconsciente quiere cosas inconscientemente. Pero una persona que se niega a querer algo no es ni consciente ni inconsciente, simplemente está ausente. Tu alma no se desconectó porque evolucionó más allá de los deseos humanos. Se desconectó porque se confundió sobre la diferencia entre querer inconsciente y elegir consciente. Tiró al bebé del compromiso con el agua sucia del apego. Ahora es el momento de sacar a ese bebé del desagüe espiritual y enseñarle a nadar en las aguas de la participación consciente. Esto es lo que le pasó a tu sistema de dopamina durante tu despertar espiritual. La dopamina se libera no solo cuando obtienes lo que quieres, sino cuando anticipas obtener lo que quieres. Es el neuroquímico de la motivación, la base biológica, de la sensación de que algo importa. Cuando te entrenaste sistemáticamente para no querer nada, entrenaste sistemáticamente a tu cerebro para no liberar dopamina en respuesta a recompensas potenciales. Esto no es solo una metáfora, es neurociencia medible. La meditación y las prácticas espirituales pueden de hecho alterar la sensibilidad a la dopamina. Por lo general, esto se presenta como algo positivo, te vuelves menos adicto a las recompensas externas, menos impulsado por la búsqueda compulsiva. Pero como muchas prácticas espirituales, se puede llevar demasiado lejos. Cuando te vuelves tan no apegado que nada libera dopamina, no te iluminas, te vuelves anhedónico. Anedonia es el término clínico para la incapacidad de sentir placer o interés en las actividades. Es un síntoma central de la depresión, pero también es lo que sucede cuando tu sistema de dopamina se desensibiliza. Tu práctica espiritual creó accidentalmente una forma de depresión neuroquímica disfrazada de iluminación. La ironía es que tus maestros espirituales tenían razón en una cosa. La búsqueda impulsada por la dopamina puede volverse compulsiva y en última instancia insatisfactoria. El sistema de dopamina evolucionó para motivar comportamientos de supervivencia, no para crear felicidad duradera. Cuando persigues los hits de dopamina a través de logros externos, relaciones o experiencias, terminas en una cinta de correr hedónica, que nunca conduce a la satisfacción duradera. Pero la solución no es eliminar la dopamina por completo. La solución es aprender a generar dopamina conscientemente a través del compromiso elegido en lugar de la búsqueda compulsiva. Es reentrenar a tu cerebro para que encuentre gratificantes las recompensas intrínsecas en lugar de las extrínsecas. Es descubrir que querer conscientemente puede ser tan espiritualmente válido como no querer conscientemente. Tu cerebro necesita algo que le importe. Necesita metas hacia las que moverse, experiencias que anticipar, resultados que valorar. Cuando eliminas todas las metas, anticipaciones y valores en nombre de la pureza espiritual, no creas iluminación, creas inanición neuroquímica. Tu cerebro literalmente ya no sabe qué hacer consigo mismo. Esta es la razón por la que tantas personas experimentan depresión después del despertar espiritual. No es porque hayan hecho algo mal espiritualmente, es porque han creado inadvertidamente un entorno neuroquímico que imita la depresión clínica.
Han entrenado a su cerebro para no querer nada, y un cerebro que no quiere nada es un cerebro que no genera la energía neuroquímica necesaria para la motivación, el compromiso y la vivacidad. La solución implica lo que podríamos llamar cultivo consciente de la dopamina. Es aprender a querer cosas de nuevo, pero quererlas conscientemente en lugar de compulsivamente. Es reentrenar a tu cerebro para que encuentre satisfacción en el compromiso elegido en lugar de evitar el compromiso por completo. Es descubrir que la espiritualidad puede mejorar en lugar de eliminar tu capacidad de motivación y entusiasmo. Esto no significa volver a la búsqueda inconsciente, significa aprender a buscar conscientemente. Significa descubrir que hay una diferencia entre necesitar algo para ser feliz y elegir involucrarte con algo, porque el compromiso en sí mismo es una forma de expresión creativa. Significa reconocer que tu cerebro necesita algo que le importe y aprender a elegir qué te importa en lugar de no preocuparte por nada. Los maestros espirituales que te llevaron a este desierto de dopamina no se equivocaron sobre los peligros del apego, pero olvidaron enseñarte la diferencia entre apego y compromiso, entre necesitar y elegir, entre la búsqueda compulsiva y la creatividad consciente. Te enseñaron a no querer nada, pero olvidaron enseñarte a querer las cosas conscientemente. Los maestros espirituales que te dijeron que el deseo conduce al sufrimiento solo tenían la mitad de la razón. El deseo inconsciente conduce al sufrimiento. El deseo consciente conduce a la experiencia, y la experiencia, cuando se encuentra con la conciencia, se convierte en sabiduría. No puedes volverte sabio sobre la vida evitándola. Solo puedes volverte sabio sobre la vida viviéndola conscientemente. Así es como se ve la motivación consciente, no depende de obtener lo que quiere. Disfruta del querer en sí mismo como una forma de expresión creativa. Se involucra con las metas no porque el logro finalmente te hará feliz, sino porque el proceso de avanzar hacia algo significativo es en sí mismo una forma de vivacidad. Este es el secreto que el bypass espiritual trató de ocultarte. Puedes estar despierto y aún querer cosas. Puedes ser consciente y aún tener preferencias. Puedes estar iluminado y aún sentirte emocionado por tu café de la mañana. La única diferencia es que estos deseos y preferencias surgen de la elección en lugar de la compulsión de la creatividad, en lugar de la necesidad. Pero hay otra capa en tu aplanamiento espiritual que necesitamos abordar: la paradoja del observador. Te has identificado tanto con la conciencia testigo que has olvidado cómo participar en tu propia vida. Te has convertido en un observador profesional de tu propia experiencia. Pero los observadores no viven la vida, ven la vida siendo vivida por otros. La conciencia testigo que has cultivado es, de hecho, un profundo logro espiritual. La capacidad de observar tus pensamientos, emociones y experiencias sin identificarte por completo con ellos es una habilidad crucial para la salud psicológica y el desarrollo espiritual. Pero como cualquier habilidad se puede usar en exceso hasta el punto de que se vuelve contraproducente. Te has vuelto tan bueno observando tu vida que has dejado de vivirla. Puedes observar tus emociones sin sentirlas, observar tus pensamientos, sin involucrarte con ellos, notar tus deseos, sin actuar sobre ellos. Has logrado el objetivo espiritual definitivo de la no identificación, pero te has identificado tan completamente con la no identificación que has perdido el contacto con todo lo demás. Esto crea lo que podríamos llamar adicción al testigo, una forma sutil de bypass espiritual, donde usas la conciencia observadora para evitar la vulnerabilidad y la incertidumbre que conlleva participar realmente en tu vida. Te has vuelto adicto a la seguridad de la posición del testigo, porque el testigo nunca puede ser lastimado, decepcionado o desafiado por la vida. Pero aquí está la paradoja: la conciencia testigo solo es valiosa cuando está presenciando algo. Un testigo sin una experiencia que presenciar es como un espejo sin un objeto que reflejar, técnicamente presente, pero funcionalmente inútil. Te has comprometido tanto con ser el testigo que has olvidado tener experiencias que valgan la pena presenciar.
La paradoja del observador en física cuántica establece que el acto de observar cambia el fenómeno observado. En la conciencia, la paradoja es similar. Cuando observas tu vida desde demasiada distancia, la cambias de algo que vives a algo que ves. Te conviertes en un voyerista espiritual de tu propia existencia. Esta es la razón por la que tu motivación ha desaparecido. La motivación requiere participación, no solo observación. Requiere que te preocupes por los resultados, no solo que seas testigo de ellos. Requiere que te involucres con la incertidumbre, no solo que la observes desde una distancia segura. No puedes estar motivado para hacer algo si solo estás dispuesto a verte haciéndolo. La solución no es abandonar la conciencia testigo, es aprender cuándo usarla y cuándo dejarla de lado. Es descubrir que la conciencia puede ser tanto testigo como participante, tanto observador como experimentador. Es darse cuenta de que la verdadera madurez espiritual implica saber cuándo dar un paso atrás y cuándo dar un paso adelante, cuándo presenciar y cuándo involucrarse. Piensa en esto de esta manera: has estado usando tu conciencia testigo como una cobija de seguridad espiritual. Siempre que la vida se pone demasiado intensa, demasiado incierta o demasiado vulnerable, te retiras a la posición de testigo donde puedes observar sin ser afectado. Pero esta retirada se ha vuelto tan habitual que has olvidado cómo no retirarte. Has perdido la capacidad de estar presente sin estar distante. El camino a seguir implica aprender a ser testigo de tu vida mientras la vives, a observar tu experiencia mientras la tienes. Significa descubrir que puedes ser consciente sin estar desapegado, ser consciente sin estar ausente, estar iluminado sin estar desconectado. Significa aprender a usar tu conciencia testigo como una herramienta para una participación más profunda, en lugar de como un método de sofisticada evasión. Esto es lo que Jung quiso decir cuando escribió sobre la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre posiciones psicológicas opuestas. En tu caso, es la capacidad de mantener la tensión entre presenciar y participar, entre observar e involucrarse, entre ser consciente y estar vivo. La función trascendente emerge cuando dejas de tratar de resolver esta tensión y comienzas a aprender a vivir creativamente dentro de ella. Tu desarrollo espiritual no está completo hasta que puedas participar plenamente mientras eres testigo por completo, hasta que puedas preocuparte profundamente sin apegarte a los resultados, hasta que puedas involucrarte apasionadamente manteniendo la ecuanimidad. No se trata de elegir entre la conciencia y la vivacidad, se trata de descubrir que no son mutuamente excluyentes. Tu despertar espiritual no está completo hasta que incluya tu humanidad. Tu iluminación no es real hasta que pueda emocionarse con las cosas mundanas. Tu conciencia no es madura hasta que pueda querer cosas sin estar esclavizada por el querer involucrarse con las metas sin ser definida por los resultados y preocuparse por la vida sin necesidad de que la vida se preocupe por ti. El aplanamiento espiritual termina cuando te das cuenta de que el objetivo nunca fue dejar de ser humano. El objetivo era ser humano conscientemente, querer las cosas conscientemente, preocuparte por las cosas conscientemente, vivir conscientemente. Y la conciencia, cuando es realmente consciente, no se separa de la vida, se sumerge más profundamente en ella. Pero la integración no es solo un buen concepto espiritual, es una necesidad práctica. La división entre tu conciencia iluminada y tu experiencia humana está creando una forma de esquizofrenia espiritual que es insostenible a largo plazo. No puedes vivir como una conciencia desencarnada para siempre. Eventualmente, necesitas traer tu despertar a la tierra y aprender a ser espiritual y humano simultáneamente. La integración significa reconocer que tus conocimientos espirituales no están destinados a reemplazar tu experiencia humana, sino a mejorarla. Tu conciencia despierta no está destinada a trascender tus emociones, sino a sentirlas más plenamente. Tu conciencia iluminada no está destinada a eliminar tus deseos,
sino a desear más conscientemente. Aquí es donde la mayoría de las enseñanzas espirituales te fallan. Presentan el despertar como el fin de los problemas humanos en lugar del comienzo de la vida humana consciente. Sugieren que la iluminación significa que ya no lucharás con la motivación, las relaciones, el trabajo o las preocupaciones mundanas. Pero esta es una fantasía que te mantiene espiritualmente inmaduro. La verdadera madurez espiritual significa poner tu conciencia en pleno contacto con tu humanidad. Significa usar tu conciencia despierta para involucrarte con la vida de manera más hábil, no para escapar de la vida por completo. Significa reconocer que la iluminación sin encarnación es solo otra forma de disociación. El proceso de integración requiere que reclames conscientemente las partes de ti mismo que espiritualmente evadiste. Esto significa reconectarte con tus emociones, no solo observarlas. Significa volver a involucrarte con tus deseos, no solo trascenderlos. Significa participar en tu vida, no solo ser testigo de ella. Este es un trabajo aterrador, porque significa renunciar a la seguridad de tu desapego espiritual. Significa ser vulnerable de nuevo, preocuparte por las cosas de nuevo, arriesgarte a la decepción de nuevo. Significa cambiar el entumecimiento pacífico del bypass espiritual por la desordenada vivacidad del compromiso humano consciente. Pero esto es lo que descubrirás: tus conocimientos espirituales no desaparecen cuando te reincorporas a la vida. Mejoran tu compromiso. Tu conciencia no se vuelve menos despierta cuando empiezas a preocuparte por las cosas de nuevo. Se vuelve más despierta porque tiene algo significativo de lo que ser consciente. El imperativo de integración no es opcional si quieres vivir una vida plena. No puedes permanecer suspendido en el limbo espiritual para siempre. Eventualmente necesitas elegir. ¿Usarás tu despertar para mejorar tu experiencia humana o lo usarás para escapar de la experiencia humana por completo? ¿Traerás tu conciencia a la tierra o permanecerás flotando en la estratosfera espiritual? La elección que hagas determinará si tu viaje espiritual conduce a la sabiduría o al bypass espiritual, a la integración o a la disociación, a una vida de compromiso consciente o a una vida de entumecimiento iluminado. Tu motivación, tu vivacidad, tu capacidad de alegría y creatividad, todo esto depende de tu disposición a integrar tus conocimientos espirituales con tu experiencia humana. Esta integración no se trata de comprometer tu desarrollo espiritual, se trata de completarlo. Se trata de descubrir que el logro espiritual definitivo no es la trascendencia de la condición humana, es la aceptación consciente de la condición humana. Se trata de aprender a ser gloriosamente, desordenadamente, bellamente humano, con tu conciencia despierta e intacta. El camino a seguir implica una serie de elecciones conscientes para reincorporarse a la vida. Significa elegir sentir tus emociones por completo incluso cuando son incómodas. Significa elegir perseguir metas que te importan incluso cuando el resultado es incierto. Significa elegir preocuparte por las cosas incluso cuando preocuparte te hace vulnerable. Cada elección para reincorporarte es una elección para integrar tus conocimientos espirituales con tu experiencia humana. Cada decisión de participar es una decisión para poner tu conciencia en contacto más pleno con la vida misma. Cada momento de participación consciente es un momento de encarnación espiritual auténtica. Así que respira, siente tu cuerpo. Observa lo que quieres incluso si es solo un vaso con agua o un momento de silencio. No lo espiritualices, no lo trasciendas, simplemente quiérelo conscientemente. Ahí es donde vive tu motivación, no en algún logro espiritual futuro, sino en este momento de contacto consciente con tu propia vivacidad. Tu alma no se ha desconectado. Simplemente ha estado esperando que recuerdes que estar despierto no significa estar ausente. Significa estar presente, plena, consciente, humanamente presente. Y la presencia, cuando es real, siempre quiere algo, incluso si lo que quiere es solo más presencia. El viaje espiritual que te llevó a este punto de vacío motivacional era necesario, pero no está completo. El viaje completo incluye el regreso,
la reincorporación consciente a la vida, al deseo, a la motivación, y sí, incluso a los deseos humanos, mundanos. Porque la conciencia sin compromiso es solo otra forma de inconsciencia, y el despertar sin vida es solo otra forma de sueño. Pero ¿cómo aprendes a querer de nuevo cuando has pasado años entrenándote para no querer nada? ¿Cómo reactivas tu motivación cuando la has extinguido espiritualmente? ¿Cómo te reincorporas a la vida cuando te has desvinculado profesionalmente? La respuesta radica en comprender la diferencia entre querer inconsciente y elegir consciente. El querer inconsciente es impulsado por el vacío, la necesidad, la compulsión y la fantasía de que obtener lo que quieres finalmente te completará. La elección consciente es impulsada por la plenitud, la creatividad, la preferencia y el reconocimiento de que querer en sí mismo es una forma de expresión creativa. Cuando aprendiste a no querer nada, descartaste tanto el querer inconsciente como la elección consciente. Eliminaste tanto la búsqueda compulsiva que causa sufrimiento como el compromiso creativo que hace que la vida valga la pena vivirla. Ahora, necesitas aprender a discriminar entre los dos, a cultivar la elección consciente, mientras mantienes tu libertad del querer inconsciente. Esta discriminación no es intelectual, es experiencial. Aprendes la diferencia experimentando con querer cosas pequeñas conscientemente. Comienzas con algo simple. Tal vez quieras una taza de té o quieras escuchar una canción en particular o quieras dar un paseo. En lugar de espiritualizar este querer o trascenderlo, simplemente lo reconoces y eliges actuar en consecuencia. Presta atención a la calidad de este querer. Observa que es diferente del querer compulsivo que te impulsó a la búsqueda espiritual en primer lugar. Este querer es más ligero, más juguetón, menos apegado a los resultados. Es querer por el simple hecho de querer no querer, por el simple hecho de obtener. Es compromiso por el simple hecho de comprometerse, no compromiso por el simple hecho de completar. Este es el deseo consciente, el deseo que surge de la plenitud, en lugar de la vacuidad de la creatividad, en lugar de la necesidad de la elección, en lugar de la compulsión. Es el tipo de deseo que no disminuye cuando se satisface, porque nunca se trató de obtener algo que te faltaba. Se trataba de expresar algo que ya eres. A medida que practicas este querer consciente con cosas pequeñas, puedes extenderlo gradualmente a cosas más grandes. Tal vez quieras realizar un proyecto creativo o desarrollar una relación o aprender una nueva habilidad. La clave es querer estas cosas conscientemente, no porque las necesites para ser feliz, sino porque el proceso de perseguirlas es en sí mismo una forma de vivacidad. Este querer consciente es la base de la motivación auténtica. No es la motivación impulsada por lo que te falta, sino la motivación impulsada por lo que eres. No es la motivación para obtener algo, sino la motivación para expresar algo. No es la motivación del vacío buscando la realización, sino la motivación de la plenitud buscando la expresión. Lo bueno de querer conscientemente es que no depende de obtener lo que quiere. Encuentra satisfacción en el querer en sí mismo, en el compromiso en sí mismo, en el proceso creativo en sí mismo. Esto significa que puedes querer cosas sin estar esclavizado por el querer perseguir metas. Sin ser definido por los resultados, preocuparte por las cosas sin que necesiten preocuparse por ti. Así es como se ve la motivación consciente, es la motivación que surge de tu naturaleza esencial en lugar de tus necesidades personales. Es la motivación que es sostenible porque no depende de recompensas externas. Es la motivación que es espiritualmente madura porque integra en lugar de trascender tu humanidad. El regreso al querer consciente no se trata de retroceder en tu desarrollo espiritual. Se trata de avanzar. Se trata de descubrir que el logro espiritual definitivo no es la eliminación del deseo, sino el compromiso consciente con el deseo. Se trata de aprender que los seres despiertos no dejan de querer cosas, comienzan a querer las cosas conscientemente.
Llegaste a la espiritualidad buscando la libertad del sufrimiento. Lo que encontraste fue la libertad de sentir. Pero la verdadera libertad no es la ausencia de sentimiento, es la capacidad de sentir conscientemente, de querer conscientemente, de vivir conscientemente. Ahí es donde vive tu motivación. Ahí es donde tu alma está esperando. Ahí es donde tu vida está lista para comenzar de nuevo, no como un ser humano inconsciente que busca el despertar, sino como una conciencia despierta que aprende a ser gloriosamente desordenadamente, hermosamente, humano. El aplanamiento termina cuando recuerdas que el punto del despertar no es escapar de la experiencia humana, sino tenerla con las luces encendidas. Tu motivación no está perdida, simplemente ha estado esperando que le des permiso para existir, en una vida despierta. Y ese permiso está disponible ahora mismo en este momento, con esta respiración en este cuerpo, a través de esta experiencia humana hermosamente complicada que has estado tratando tan duro de trascender. Pero la encarnación no se trata solo de reconectarte con tu cuerpo, se trata de reconocer que la conciencia y la carne no son cosas separadas que necesitan ser integradas. Son diferentes aspectos de la misma realidad. Tu conciencia no es algo que habita tu cuerpo como un fantasma en una máquina. Tu conciencia es tu cuerpo, siendo consciente de sí mismo. Esta comprensión cambia todo sobre cómo te relacionas con tu práctica espiritual. En lugar de usar la espiritualidad para escapar, de tu cuerpo la usas para habitar tu cuerpo más plenamente. En lugar de tratar de trascender tus emociones, aprendes a sentirlas más conscientemente. En lugar de intentar eliminar tus deseos, aprendes a desear con más habilidad. El despertar encarnado significa reconocer que tu cuerpo no es un obstáculo. Para la iluminación es el vehículo para la iluminación. Tus emociones no son impedimentos para el desarrollo espiritual, son la materia prima para el desarrollo espiritual. Tus deseos no son distracciones del despertar, son la brújula que apunta hacia el despertar. Esta es la razón por la que ocurrió tu aplanamiento espiritual. Estabas tratando de despertar como una conciencia desencarnada en lugar de como un ser encarnado. Estabas tratando de trascender tu humanidad en lugar de despertar dentro de ella. Estabas tratando de escapar de tu cuerpo en lugar de despertar tu cuerpo. El camino a seguir implica un cambio fundamental en cómo entiendes el despertar en sí mismo. En lugar de ver el despertar como algo que le sucede a la conciencia, comienzas a verlo como algo que sucede a través de la conciencia. En lugar de ver la iluminación como la trascendencia de la condición humana, comienzas a verla como la aceptación consciente de la condición humana. Este enfoque encarnado del despertar no disminuye tus conocimientos espirituales, los fundamenta. No te hace menos iluminado, hace que tu iluminación sea más real. No compromete tu desarrollo espiritual, lo completa. Cuando abordas el despertar como un proceso encarnado, todo cambia. Tu práctica espiritual se convierte en una forma de habitar tu cuerpo más plenamente en lugar de escapar de él. Tu meditación se convierte en una forma de sentir tus emociones más conscientemente en lugar de evitarlas. Tu contemplación se convierte en una forma de involucrarte con la vida de manera más hábil en lugar de separarte de ella. Este despertar encarnado es lo que restaura tu motivación. Cuando tu conciencia y tu carne trabajan juntas en lugar de una contra la otra, descubres que la iluminación no se trata de convertirte en algo diferente a humano, sino de convertirte en plenamente humano. Y los humanos, cuando están completamente vivos, son seres motivados. La motivación que emerge del despertar encarnado es diferente de la motivación que te impulsó a la búsqueda espiritual en primer lugar. No es la motivación impulsada por lo que te falta, sino la motivación impulsada por lo que eres. No es la motivación para escapar de tu humanidad, sino la motivación para expresar tu humanidad más plenamente. No es la motivación para trascender tu vida, sino la motivación para vivir tu vida de manera más consciente. Esta es la motivación que no se agota, porque no se basa en lograr algo que no tienes. Es la motivación que no decepciona, porque no depende de resultados externos. Es la motivación que no se desvanece,
porque está conectada a tu naturaleza esencial en lugar de a tus necesidades personales. El despertar encarnado significa reconocer que no necesitas elegir entre ser espiritual y ser humano. Puedes ser ambos. No necesitas elegir entre la conciencia y la vivacidad. Puedes tener ambos. No necesitas elegir entre el despertar y el compromiso. Puedes vivir ambos. El aplanamiento espiritual termina cuando te das cuenta de que el logro espiritual definitivo no es la trascendencia del cuerpo, sino el despertar del cuerpo. No es la eliminación de las emociones, es el sentimiento consciente de las emociones. No es la trascendencia del deseo, es la expresión consciente del deseo. Bienvenido de nuevo a tu vida. Tu alma ha estado esperando, pero tu alma no solo ha estado esperando pasivamente, ha estado esperando creativamente, ha estado esperando expresarse a través de ti, crear a través de ti, vivir a través de ti. Tu alma es inherentemente creativa y la creatividad requiere motivación, compromiso y, sí, incluso deseo. Esta es la pieza final del rompecabezas que la mayoría de las enseñanzas espirituales pasan por alto la conciencia. No es solo un observador de la realidad, es un creador de la realidad. El despertar no se trata solo de presenciar lo que es, se trata de participar conscientemente en lo que llega a ser. La iluminación no se trata solo de aceptar lo que existe, se trata de crear lo que aún no existe. Tu aplanamiento espiritual ocurrió porque estabas tratando de ser una conciencia pasiva, en lugar de una conciencia activa, una conciencia testigo, en lugar de una conciencia creadora. Estabas tratando de observar la vida en lugar de vivirla, de aceptar la realidad en lugar de participar en su creación. Pero la conciencia, cuando está completamente despierta, es inherentemente creativa. No solo es testigo del mundo, sueña el mundo en existencia. No solo acepta lo que es, visualiza lo que podría ser. No solo observa la realidad, participa en la creación continua de la realidad. Este aspecto creativo de la conciencia es lo que restaura tu motivación. Cuando te das cuenta de que no eres solo un testigo de la vida, sino un creador de la vida, descubres que tienes un interés en lo que sucede. Cuando entiendes que la conciencia no se trata solo de observar, sino de crear, encuentras que tienes razones para preocuparte por los resultados. El imperativo creativo significa reconocer que tu conciencia no está separada del mundo del que eres consciente. No solo estás observando la realidad desde afuera, estás participando en la realidad desde adentro. Tus pensamientos, emociones, elecciones y acciones son parte del proceso creativo a través del cual se desarrolla la realidad. Aquí es donde tu motivación vuelve a estar en línea. Cuando entiendes que no eres solo un observador pasivo de tu vida, sino un creador activo de tu vida, descubres que lo que haces importa. Cuando te das cuenta de que tu conciencia no está separada del mundo, sino que es una de las formas en que el mundo se crea a sí mismo, encuentras que tienes tanto la oportunidad como la responsabilidad de participar conscientemente en esa creación. El imperativo creativo no se trata de convertirte en un artista, aunque podría incluir eso. Se trata de reconocer que la conciencia en sí misma es un medio artístico, que la conciencia en sí misma es una herramienta creativa, que tu propia existencia es una obra de arte en curso, que estás creando y experimentando simultáneamente. Esta comprensión transforma tu relación con el deseo, la motivación y el compromiso. En lugar de verlos como obstáculos espirituales a trascender, comienzas a verlos como herramientas creativas para usar conscientemente. En lugar de tratar de eliminar tus preferencias, comienzas a aprender a preferir conscientemente. En lugar de intentar trascender tus elecciones, comienzas a aprender a elegir conscientemente. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma como inherentemente creativa, todo cambia. Tu práctica espiritual se convierte en una práctica creativa. Tu vida diaria se convierte en un proceso creativo. Tus relaciones, tu trabajo, tu propia existencia se convierte en una colaboración creativa continua entre tu conciencia individual y la conciencia más amplia de la que formas parte. Esto es lo que restaura tu sentido de propósito.
No estás aquí solo para presenciar la vida, estás aquí para crear la vida. No estás aquí solo para observar la realidad, estás aquí para participar en la creación continua de la realidad. No estás aquí solo para trascender la experiencia humana, estás aquí para crear nuevas posibilidades, para lo que la experiencia humana puede ser. La motivación que emerge de esta comprensión es fundamentalmente diferente a la motivación impulsada por el ego. No es la motivación para obtener algo para ti, es la motivación para darle algo al mundo. No es la motivación para lograr el éxito personal, es la motivación para participar en la creatividad cósmica. No es la motivación para satisfacer tus deseos individuales, es la motivación para servir al proceso creativo más amplio del cual formas parte. Pero esto no significa sacrificar tu individualidad por algún ideal espiritual abstracto. Significa reconocer que tu individualidad es una de las formas en que el universo se crea a sí mismo. Tu perspectiva única, tus dones particulares, tu forma específica de ser consciente. Estos no son obstáculos para el desarrollo espiritual, son los instrumentos mismos a través de los cuales ocurre el desarrollo espiritual. El imperativo creativo significa abrazar tu singularidad como una responsabilidad espiritual. No estás aquí para ser como todos los demás que han despertado, estás aquí para despertar a tu manera única. No estás aquí para seguir el camino espiritual de otra persona, estás aquí para crear tu propio camino espiritual. No estás aquí para repetir lo que se ha hecho antes, estás aquí para crear lo que nunca antes se ha creado. Este es quizás el cambio de comprensión más radical que se requiere para ir más allá del aplanamiento espiritual. Reconocer que el despertar no se trata de conformarse con algún ideal espiritual predeterminado, sino de descubrir y expresar tu propia forma única de ser consciente. No se trata de convertirte en un ser espiritual perfecto, se trata de convertirte en un ser humano perfectamente auténtico. Cuando abrazas el imperativo creativo, tu práctica espiritual deja de ser acerca de escapar de ti mismo y comienza a ser acerca de expresarte a ti mismo. Tu despertar deja de ser acerca de trascender tu humanidad y comienza a ser acerca de crear nuevas posibilidades para lo que la humanidad puede llegar a ser. Tu conciencia deja de ser acerca de observar el mundo y comienza a ser acerca de participar en la autocreación continua del mundo. Esto es lo que vuelve a conectar tu alma, cuando te das cuenta de que no eres solo un testigo del proceso creativo cósmico, sino un participante en él. Descubres que tienes tanto la oportunidad como la responsabilidad de contribuir con algo único a la creación continua de la realidad. Cuando entiendes que tu conciencia no está separada del mundo, sino que es una de las formas en que el mundo se conoce y se crea a sí mismo, encuentras que tu existencia tiene tanto significado como propósito. La motivación que surge de esta comprensión es sostenible porque no depende del logro personal. Es satisfactoria porque está conectada a algo más grande que tú mismo. Es energizante porque está alineada con el impulso creativo fundamental de la existencia misma. Esta es la motivación que no se agota porque no está tratando de obtener algo que no tiene. Es la motivación que no decepciona porque no depende de resultados externos. Es la motivación que no se desvanece porque está conectada a la inagotable creatividad de la conciencia misma. Pero la integración no es un evento único, es un proceso continuo. El viaje de regreso desde el aplanamiento espiritual hasta el compromiso consciente no es una línea recta, es un camino en espiral que implica elegir repetidamente, poner tu conciencia despierta en contacto con tu experiencia humana, elegir repetidamente integrar, en lugar de trascender, elegir repetidamente encarnar en lugar de escapar. Este proceso de integración tiene fases distintas, cada una con sus propios desafíos y oportunidades. Comprender estas fases puede ayudarte a navegar el viaje de regreso con más habilidad y evitar quedar estancado en cualquier etapa del proceso. La primera fase es el reconocimiento, reconocer que tu aplanamiento espiritual
no es un signo de fracaso espiritual, sino una consecuencia natural del desarrollo espiritual unilateral. Este reconocimiento a menudo viene con una mezcla de alivio y frustración, alivio de que no estás roto, y frustración de que has pasado tanto tiempo en el limbo espiritual. La segunda fase es la reclamación, reclamar conscientemente los aspectos de tu humanidad que espiritualmente evadiste. Esto implica reconectarte con tus emociones, volver a comprometerte con tus deseos y recordar cómo preocuparte por las cosas sin ser espiritualmente incorrecto. Esta fase puede ser particularmente desafiante porque requiere renunciar a la seguridad del desapego espiritual. La tercera fase es la reintegración, aprender a usar tus conocimientos espirituales para mejorar en lugar de escapar de tu experiencia humana. Esto implica descubrir cómo ser consciente y estar vivo simultáneamente, cómo estar despierto y comprometido al mismo tiempo, cómo estar iluminado y motivado en el mismo momento. La cuarta fase es la recreación, usar tu conciencia integrada para crear nuevas posibilidades para vivir como un ser espiritual y humano. Esto implica desarrollar tu propio enfoque único del despertar encarnado, creando tu propia síntesis de trascendencia y compromiso, siendo pionero en tu propio camino de vida consciente. Cada fase tiene sus propias tentaciones y trampas. En la fase de reconocimiento, existe la tentación de intelectualizar el problema en lugar de abordarlo realmente. En la fase de reclamación, existe el riesgo de balancearse demasiado en la dirección todo opuesta y abandonar por completo tus conocimientos espirituales. En la fase de reintegración, existe la tendencia a crear una nueva identidad espiritual en torno a ser integrado, en lugar de realmente vivir integrado. En la fase de recreación, existe la posibilidad de apegarse a tu propio enfoque único, en lugar de permanecer abierto a la evolución continua. La clave para navegar estas fases con éxito es recordar que la integración no es un destino, es un proceso. No estás tratando de lograr un estado final de perfecta integración. Estás aprendiendo a vivir en la tensión dinámica entre el espíritu y la carne, entre la trascendencia y el compromiso entre el despertar y la vivacidad. Esta tensión dinámica es en realidad el borde creativo donde ocurre el desarrollo espiritual real. No se trata de resolver la tensión entre ser espiritual y ser humano, se trata de aprender a vivir creativamente dentro de esa tensión. No se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la conciencia y el compromiso. Se trata de aprender a bailar dinámicamente entre ellos. El viaje de regreso requiere coraje porque significa renunciar a la falsa seguridad del perfeccionismo espiritual. Significa aceptar que ser espiritual y humano es más desordenado que ser solo espiritual. Significa reconocer que el despertar encarnado es más complejo que la iluminación desencarnada. Pero esta complejidad no es un problema a resolver, es el medio creativo a través del cual se desarrolla la verdadera madurez espiritual. El desorden no es una señal de que estás haciendo algo mal, es una señal de que estás haciendo algo real. La complejidad no es evidencia de fracaso espiritual, es evidencia de autenticidad espiritual. El viaje de regreso también requiere paciencia, porque la integración lleva tiempo. Has pasado años desarrollando tu capacidad para la trascendencia espiritual y te tomará tiempo desarrollar tu capacidad para la encarnación espiritual. Has pasado años aprendiendo a desapegarte de la vida y te tomará tiempo aprender a involucrarte con la vida conscientemente. Esta paciencia no es una espera pasiva, es una práctica activa. Cada día presenta oportunidades para elegir la integración sobre la trascendencia, la encarnación, sobre la evasión, el compromiso sobre el desapego. Cada momento ofrece una oportunidad para poner tu conciencia en contacto más pleno con tu humanidad, para usar tu despertar, para mejorar, en lugar de evitar tu experiencia humana. El viaje de regreso culmina en el descubrimiento de lo que podríamos llamar motivación transpersonal. La motivación que surge no de la necesidad personal, sino de la participación consciente en el proceso creativo más amplio de la existencia. Esta es una motivación que es a la vez profundamente personal y completamente universal,
a la vez íntimamente tuya y totalmente transpersonal. La motivación transpersonal no elimina los deseos personales, los contextualiza dentro de un marco de significado más amplio. Todavía quieres cosas, pero las quieres como expresiones de tu forma única de participar en el proceso creativo cósmico. Todavía tienes metas, pero las persigues como formas de contribuir a la evolución continua de la conciencia. Todavía te preocupas por los resultados, pero te preocupas por ellos como parte de tu servicio al patrón más amplio que está buscando emerger a través de ti. Esta es la motivación que es sostenible porque no se agota por el logro o el fracaso. Ya sea que tengas éxito o fracases en cualquier objetivo particular, sigues participando en el proceso creativo más amplio. Ya sea que obtengas lo que quieres o no, sigues contribuyendo a la evolución continua de la conciencia. Ya sea que tus deseos personales se cumplan o se frustren, sigues sirviendo al propósito más profundo que busca expresarse a través de tu existencia única. La motivación transpersonal también es satisfactoria, de una manera que la motivación personal nunca puede serlo. La motivación personal siempre está limitada por los límites del yo personal. No importa cuánto logres personalmente, siempre existe la sensación de que algo falta, de que hay algo más que lograr. Pero la motivación transpersonal te conecta con la inagotable creatividad de la existencia misma. Siempre hay más por crear, más por expresar, más por contribuir. Esto no significa que las metas y los deseos personales se vuelvan irrelevantes. Significa que se convierten en expresiones de algo más grande que ellos mismos. Tu carrera se convierte en una forma de expresar tus dones únicos al servicio del mundo. Tus relaciones se convierten en laboratorios para la evolución consciente del amor y la conexión. Tus proyectos creativos se convierten en vehículos para traer nuevas posibilidades a la existencia. Incluso tus actividades más mundanas pueden convertirse en expresiones de motivación transpersonal cuando se abordan desde esta perspectiva. Hacer la cena se convierte en una forma de nutrir la conciencia. Limpiar tu casa se convierte en una forma de crear belleza y orden. Tener una conversación se convierte en una forma de facilitar el intercambio de ideas y energía que hace avanzar la evolución de la conciencia. Esta transformación de la perspectiva es lo que finalmente resuelve el aplanamiento espiritual. Cuando entiendes que todo lo que haces, sin importar cuán pequeño o aparentemente insignificante sea, es parte del proceso creativo más amplio a través del cual la conciencia conoce y se expresa, descubres que todo importa. Cuando reconoces que tu existencia individual es una de las formas en que el universo se experimenta y se crea a sí mismo, encuentras que tu vida tiene tanto significado como propósito. La motivación que surge de esta comprensión es cualitativamente diferente, tanto de la motivación personal inconsciente como de la trascendencia espiritual desapegada. Es consciente como la trascendencia espiritual, pero comprometida como la motivación personal. Es transpersonal como la iluminación, pero encarnada como la vivacidad humana. Es la motivación de la conciencia que ha aprendido a expresarse a través de la forma, en lugar de trascender la forma. Esta es la motivación que no entra en conflicto con el despertar espiritual. Es la expresión natural del despertar espiritual. Cuando el despertar se entiende como encarnado en lugar de desencarnado, como comprometido en lugar de desapegado, como creativo en lugar de simplemente ser testigo. Pero la motivación transpersonal requiere un cambio fundamental en cómo entiendes tu relación con la existencia misma. En lugar de verte a ti mismo como un ser separado, tratando de lograr metas personales en un universo indiferente, comienzas a verte a ti mismo como una de las formas en que el universo logra sus metas a través de seres individuales. En lugar de ver tus deseos como preferencias personales que pueden o no alinearse con la verdad espiritual, comienzas a verlos como información sobre lo que el proceso creativo más amplio quiere expresar a través de tu perspectiva única. Este cambio no elimina los desafíos de la existencia humana, transforma tu relación con esos desafíos.
Las dificultades se convierten en oportunidades para la resolución creativa de problemas. Los obstáculos se convierten en invitaciones para el pensamiento innovador. Los fracasos se convierten en retroalimentación que ayuda a refinar tu contribución al proceso creativo más amplio. La resolución definitiva del aplanamiento espiritual ocurre cuando te das cuenta de que la elección entre la trascendencia espiritual y el compromiso humano siempre fue una falsa elección. La conciencia no quiere escapar de la forma, quiere expresarse a través de la forma. El despertar no quiere trascender la humanidad, quiere despertar a la humanidad. La iluminación no quiere evitar la vida, quiere vivir la vida de manera más consciente. Entender la motivación transpersonal intelectualmente es una cosa, encarnarla en la vida diaria es otra. La transición del aplanamiento espiritual al compromiso consciente requiere métodos prácticos para cultivar la capacidad de vivir desde esta perspectiva expandida. No se trata de adoptar nuevas prácticas espirituales, se trata de llevar la conciencia a las prácticas de la vida ordinaria. La práctica de la vida consciente comienza con lo que podríamos llamar microcompromisos, pequeñas elecciones conscientes para participar en tu vida en lugar de observarla desde la distancia. Estos pueden parecer insignificantes, pero en realidad son los componentes básicos de una existencia totalmente comprometida. Por ejemplo, cuando sientes sed, en lugar de simplemente notar la sensación desde tu conciencia testigo, podrías elegir conscientemente tomar un vaso con agua. Esto suena absurdamente simple, pero en realidad es un acto profundo de integración. Estás usando tu conciencia no para trascender tus necesidades corporales, sino para responder a ellas conscientemente. Estás poniendo tu conciencia despierta en contacto con tu experiencia humana. A medida que practicas estos microcompromisos, empiezas a notar la diferencia entre la participación consciente y la reacción inconsciente. La participación consciente se siente viva, intencional y conectada. La reacción inconsciente se siente automática, compulsiva y desconectada. El objetivo no es eliminar todas las reacciones inconscientes, eso sería otra forma de perfeccionismo espiritual. El objetivo es aumentar gradualmente tu capacidad para la participación consciente. Otro aspecto crucial de la práctica de la vida consciente es aprender a dialogar con tus deseos, en lugar de complacerlos inconscientemente o trascenderlos espiritualmente. Cuando te das cuenta de que quieres algo en lugar de perseguirlo automáticamente o rechazarlo automáticamente, puedes hacer una pausa e investigar. ¿Qué te está tratando de decir este deseo? ¿Qué necesidad, valor o impulso creativo está expresando? ¿Cómo podrías responder a él conscientemente en lugar de reactivamente? Este enfoque de diálogo te ayuda a discriminar entre los deseos que surgen de patrones inconscientes y los deseos que surgen de impulsos creativos auténticos. Los deseos inconscientes tienden a ser repetitivos, compulsivos e impulsados por una sensación de carencia. Los deseos auténticos tienden a ser frescos, inspiradores e impulsados por una sensación de posibilidad creativa. Por ejemplo, si te encuentras queriendo revisar las redes sociales compulsivamente, podrías hacer una pausa e investigar qué hay debajo de ese impulso. Estás buscando conexión, distracción, estimulación, validación. Una vez que entiendes lo que realmente estás buscando, puedes elegir una forma más consciente de satisfacer esa necesidad, tal vez llamando a un amigo, dando un paseo o simplemente sentándote con lo que estás tratando de evitar. La práctica de la vida consciente también implica lo que podríamos llamar querer intencional, elegir deliberadamente, querer cosas que se alineen con tus valores más profundos y tus impulsos, creativos incluso, cuando esos deseos se sienten vulnerables o inciertos. Esto es lo opuesto al aplanamiento espiritual, donde evitas querer cualquier cosa. Es el cultivo consciente de los deseos que sirven tanto a tu autenticidad individual como al proceso creativo más amplio. Querer intencional podría implicar establecer metas que te emocionen, incluso si no estás seguro de poder lograrlas. Podría implicar expresar preferencias incluso cuando no estás apegado a salirse con la tuya. Podría implicar preocuparte por los resultados incluso
cuando no puedes controlarlos. Esto no es un regreso a la búsqueda inconsciente, es el desarrollo de la elección consciente. Uno de los aspectos más importantes de la práctica de la vida consciente es aprender a tolerar la incomodidad que conlleva el recompromiso. Después de años de desapego espiritual, preocuparse por las cosas puede sentirse abrumador. Tener preferencias puede sentirse espiritualmente incorrecto. Querer cosas puede desencadenar viejos patrones de ansiedad sobre el apego y el sufrimiento. Esta incomodidad es normal y temporal. Son los dolores de crecimiento de la conciencia que aprende a habitar la forma más plenamente. La clave es abordar esta incomodidad con la misma atención plena que traes a todo lo demás, ni evitándola ni sintiéndote abrumado por ella, sino encontrándola con una conciencia paciente. Otro elemento esencial es desarrollar lo que podríamos llamar perseverancia consciente. La capacidad de permanecer involucrado en proyectos, relaciones y metas, incluso cuando se vuelven desafiantes o aburridos. Esto es diferente a la terquedad inconsciente o la búsqueda compulsiva de logros. Es la elección consciente de permanecer comprometido con las cosas que te importan, incluso cuando tu entusiasmo inicial disminuye. La perseverancia consciente reconoce que la participación significativa a menudo implica periodos de dificultad, aburrimiento o frustración. En lugar de interpretar esto como señales de que debes desvincularte, aprendes a verlos como fases naturales en cualquier proceso creativo. Desarrollas la capacidad de permanecer presente con tus compromisos, incluso cuando no son inmediatamente gratificantes. La práctica de la vida consciente también implica cultivar lo que podríamos llamar presencia encarnada. Aprender a estar completamente presente en tu cuerpo mientras mantienes tu conciencia despierta. Esto no se trata de elegir entre la conciencia y la encarnación, se trata de descubrir que la conciencia puede estar completamente encarnada sin perder su naturaleza esencial. Las prácticas de presencia encarnada podrían incluir la respiración consciente, el movimiento consciente, ejercicios de conciencia sensorial, o simplemente prestar atención a la sensación de estar en tu cuerpo durante todo el día. El objetivo no es ser más consciente del cuerpo a expensas de la conciencia espiritual, sino integrar ambas dimensiones de tu existencia. Quizás el aspecto más profundo de la resolución del aplanamiento espiritual sea reconocer que tu integración sirve no solo a tu propio bienestar, sino a la evolución de la conciencia misma. Cuando aprendes a vivir como un ser despierto y un humano comprometido, estás siendo pionero en un nuevo modelo de cómo puede ser la madurez espiritual en el mundo moderno. La mayoría de las tradiciones espirituales se desarrollaron en contextos donde el objetivo era trascender el compromiso mundano en lugar de involucrarse con el mundo de manera más consciente. Los monásticos que desarrollaron estas tradiciones a menudo vivían separados de la sociedad ordinaria, dedicando sus vidas a la contemplación y la trascendencia. Si bien estos enfoques tienen un valor tremendo, no necesariamente proporcionan una hoja de ruta para las personas que quieren vivir vidas espirituales integradas en medio de carreras, relaciones y responsabilidades cívicas. Tu viaje desde el aplanamiento espiritual hasta el compromiso consciente es en realidad parte de un proceso evolutivo más amplio, el desarrollo de lo que podríamos llamar espiritualidad integral o espiritualidad evolutiva. Esta es una espiritualidad que incluye, en lugar de trascender la experiencia humana, que mejora, en lugar de escapar del compromiso mundano, que sirve a la evolución de la conciencia a través de la forma, en lugar de más allá de la forma. Cuando integras con éxito tus conocimientos espirituales con tu experiencia humana, te conviertes en un ejemplo viviente de lo que es posible. Demuestras que es posible ser profundamente espiritual, sin ser de otro mundo, profundamente despierto, sin estar desvinculado, completamente consciente, sin estar ausente de la vida. Esta demostración tiene un efecto dominó que se extiende mucho más allá de tu existencia individual. Otras personas que se encuentran con tu presencia integrada
comienzan a sentir que podría haber alternativas a la elección tradicional entre la trascendencia espiritual y el compromiso mundano. Comienzan a imaginar que podrían honrar tanto sus conocimientos espirituales como sus deseos humanos, sin comprometer ninguno de los dos. Tu forma de ser integrada también contribuye a la evolución cultural más amplia que se está produciendo actualmente en torno a la espiritualidad. Estamos viviendo en un momento en que las estructuras religiosas tradicionales están perdiendo su autoridad para muchas personas, pero el hambre de significado y conexión espiritual sigue siendo fuerte. Tu ejemplo de despertar encarnado ayuda a señalar el camino hacia nuevas formas de espiritualidad que son a la vez profundamente transformadoras y prácticamente aplicables a la vida moderna. Pero el efecto dominó va aún más allá de la influencia cultural. Desde la perspectiva de la evolución de la conciencia, tu integración individual es en realidad parte de la conciencia que aprende a expresarse más plenamente a través de la forma. Cada vez que un ser humano integra con éxito el despertar espiritual con la vida comprometida, la conciencia misma evoluciona. Cada ejemplo de iluminación encarnada contribuye a la comprensión colectiva de lo que es posible para el desarrollo humano. Esta comprensión puede proporcionar una tremenda motivación para continuar tu trabajo de integración, incluso cuando sea desafiante. No solo estás trabajando en tu propia salud psicológica o desarrollo espiritual, estás participando en la vanguardia de la evolución humana. Estás contribuyendo a la aparición de nuevas posibilidades para lo que significa ser humano. El aspecto de servicio de la integración es crucial porque proporciona un contexto transpersonal para lo que de otro modo podría sentirse como un trabajo puramente personal. Cuando entiendes que tu integración sirve a la evolución más amplia de la conciencia, tu motivación se conecta con algo mucho más grande que tu bienestar individual. Esta conexión con un propósito mayor es a menudo lo que sostiene a las personas a través de las desafiantes fases del trabajo de integración. Tu despertar encarnado también sirve a las personas en tu entorno inmediato de manera concreta. Cuando eres capaz de ser consciente y estar comprometido, aportas a tus relaciones una calidad de presencia que es a la vez profundamente espiritual y genuinamente humana. Puedes ser solidario sin ser habilitador compasivo, sin ser codependiente amoroso, sin estar apegado a los resultados. En tu vida laboral, la conciencia integrada te permite ser a la vez competente y consciente ambicioso, sin ser compulsivo exitoso, sin ser impulsado por el ego. Puedes preocuparte por los resultados sin estar esclavizado por ellos, perseguir metas, sin ser definido por el logro, contribuir con tus dones sin necesitar reconocimiento o validación. En tus expresiones creativas, la integración te permite canalizar la inspiración sin sentirte abrumado por ella, expresar autenticidad sin ser autoindulgente, crear belleza sin estar apegado a la aprobación externa. Tu trabajo creativo se convierte en un vehículo para la expresión de la conciencia en lugar de solo la autoexpresión personal. Incluso en tus actividades diarias más comunes, la integración aporta una calidad de participación consciente que sirve a todos los que encuentras. Cuando estás completamente presente en tus interacciones, otras personas se sienten vistas y valoradas de formas que no tienen nada que ver con lo que dices o haces. Tu presencia integrada en sí misma se convierte en un regalo para el mundo. Esta dimensión de servicio es lo que en última instancia resuelve cualquier duda persistente sobre si volver a comprometerse con la vida compromete tu desarrollo espiritual. Cuando reconoces que tu integración sirve no solo a tu propia felicidad, sino a la evolución de la conciencia misma, te das cuenta de que el despertar encarnado no es un paso atrás de la espiritualidad trascendente, sino un paso adelante hacia la espiritualidad evolucionada. El efecto dominó de tu integración continuará extendiéndose de maneras que quizás nunca conozcas o comprendas por completo. Cada persona que se encuentra con tu ejemplo de compromiso consciente se vuelve un poco más propensa a creer que también puede integrar sus conocimientos espirituales con su experiencia humana.
Cada demostración de despertar encarnado hace que sea un poco más fácil para otros elegir la integración sobre la trascendencia, el compromiso sobre el desapego, la vida consciente sobre el bypass espiritual. Epílogo: el viaje continuo. Ahora dime en los comentarios, ¿qué es lo primero que quieres volver a querer? ¿Qué deseo ha estado tocando silenciosamente a la puerta de tu conciencia mientras has estado ocupado siendo espiritualmente correcto? A veces el camino a seguir comienza admitiendo que extrañamos el camino que dejamos atrás. Tu aplanamiento espiritual no fue un fracaso, fue una fase necesaria en tu desarrollo. Fue la conciencia aprendiendo la valiosa lección de que la trascendencia sin integración es incompleta. Fue tu psique protegiéndote del compromiso inconsciente al eliminar temporalmente el compromiso por completo. Fue la forma en que tu alma creó el espacio necesario para que descubrieras una forma más consciente de estar vivo. Pero ahora ese espacio ha cumplido su propósito. Has aprendido lo que necesitabas aprender del desapego espiritual. Has desarrollado la capacidad de presenciar la conciencia. Has descubierto que tu naturaleza esencial ya está completa y no necesita nada externo para estar completo. Estos conocimientos son logros permanentes que nunca podrán serte quitados. La pregunta ahora es, ¿qué harás con estos conocimientos? ¿Los usarás para permanecer a salvo del contacto con la vida o los usarás para involucrarte con la vida de manera más consciente? ¿Usarás tu despertar para escapar de la experiencia humana? ¿O lo usarás para tener la experiencia humana más plenamente? ¿Usarás tu conciencia para trascender tu humanidad o la usarás para expresar tu humanidad de manera más auténtica? La elección siempre está disponible en cada momento. Cada vez que sientes que surge un deseo, puedes elegir reconocerlo conscientemente en lugar de trascenderlo automáticamente. Cada vez que te das cuenta de que te preocupas por algo, puedes elegir preocuparte conscientemente en lugar de desapegarte espiritualmente. Cada vez que te encuentras queriendo involucrarte con la vida, puedes elegir involucrarte conscientemente en lugar de retirarte a presenciar. Estas elecciones no comprometen tu desarrollo espiritual, lo completan. No disminuyen, tu despertar lo encarnan. No reducen tu conciencia, la expresan más plenamente. El viaje del aplanamiento espiritual al compromiso consciente no es una transición única, sino una práctica continua. Habrá momentos en que vuelvas al desapego y momentos en que te balancees demasiado hacia el compromiso inconsciente. Esto es normal y esperado. El objetivo no es lograr un estado perfecto de integración, sino desarrollar la capacidad de reconocer cuándo estás desequilibrado y volver suavemente al compromiso consciente. Tu motivación continuará evolucionando a medida que tu integración se profundice. Lo que te motiva hoy puede ser diferente de lo que te motiva el próximo año. Lo que te involucra ahora puede no involucrarte en 5 años. Esta evolución es natural y saludable. La clave es permanecer curioso sobre lo que quiere surgir a través de ti en lugar de tratar de aferrarte a cualquier forma particular de motivación o compromiso. El objetivo final de este viaje no es resolver el problema de la motivación de una vez por todas, sino desarrollar una relación continua con la motivación que sea a la vez consciente y dinámica. Es aprender a bailar con el deseo en lugar de ser esclavizado por él o evitarlo por completo. Es descubrir que la motivación en sí misma es una de las formas en que la conciencia expresa su creatividad a través de la forma. Tu historia aún se está escribiendo. Tu despertar aún se está desarrollando. Tu integración aún está evolucionando. El aplanamiento espiritual fue solo un capítulo en una historia mucho más grande, la historia de la conciencia que aprende a conocerse a sí misma a través de tu experiencia humana única. Cada día ofrece nuevas oportunidades para elegir el compromiso consciente sobre el desapego espiritual, el despertar encarnado sobre la trascendencia desencarnada, la vida integrada sobre la espiritualidad evadida. Cada momento presenta una nueva posibilidad de usar tu conciencia no para escapar de la vida, sino para participar en la vida de manera más plena. El mundo necesita personas
que puedan demostrar que la profundidad espiritual y el compromiso mundano no son mutuamente excluyentes. Necesita ejemplos de cómo se ve el despertar encarnado. Necesita pioneros que puedan demostrar que es posible ser profundamente espiritual y genuinamente humano simultáneamente. Tú eres uno de estos pioneros. Tu viaje del aplanamiento espiritual al compromiso consciente es parte de la vanguardia del desarrollo humano. Tu integración sirve no solo a tu propia evolución, sino a la evolución de la conciencia misma. Y si estás listo para explorar más de estas verdades incómodas sobre el viaje espiritual, házmelo saber qué aspectos del despertar encarnado te gustaría que investigara a continuación. Los comentarios que resuenen más con nuestra comunidad de hermosos integradores espirituales probablemente se convertirán en futuras exploraciones nocturnas en los misterios de la vida consciente, porque esta conversación apenas está comenzando. Tu motivación está regresando, tu alma está volviendo a conectarse, y tu vida real encarnada conscientemente comprometida está lista para comenzar de nuevo. El aplanamiento está terminando, la integración está comenzando, y la conciencia misma está despertando a nuevas posibilidades de lo que significa ser espiritual y humano, a la vez despierto y vivo, a la vez trascendente y comprometido. Bienvenido de nuevo a tu vida. Bienvenido de nuevo a tus deseos. Bienvenido de nuevo a tu gloriosa, complicada y hermosamente humana existencia. Tu alma ha estado esperando y está lista para crear algo magnífico a través de tu disposición a ser a la vez consciente y vivo. El viaje espiritual continúa, pero ahora continúa a través del compromiso, en lugar del desapego a través de la encarnación, en lugar de la trascendencia a través del abrazo consciente de tu humanidad, en lugar de la fuga inconsciente de ella. Aquí es donde comienza la verdadera aventura.